Pero no es valor. No relajes. Pero tampoco es que hemos hablado muchas cosas. GG. Lo que pasa fue que el programa este tuve que desinstalarlo, tengo que instalarlo de nuevo. Entonces, yo ven acá. Aquí como que hay algo como que me hace falta. Ups. En fin, pero ustedes saben eso. Miren, posterior retral valves, como le dije, cheat. Cada vez que ustedes vean de que que le pongan una niña, una mujer, algo que tenga que ver por aquí, y usted vea eso, para afuera. ¿Qué problema estamos viendo aquí? Miren aquí, el nombre lo dice. Miren, de aquí de vejiga hasta afuera, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es uretra. El nombre lo dice, posterior urethral valves. Válvulas posteriores uretrales que impiden el correcto vaciamiento de la vejiga. Y si usted no puede vaciar la vejiga, se sigue produciendo orina, se acumula en vejiga, posteriormente uréteres, eventualmente pelvis renal y sistema renal, hidronefrosis. Uno de los problemas más grandes con hidronefrosis es que pero uno de los problemas más grandes con hidronefrosis y por la razón por la cual hay que corregirles esto. Con el tiempo, el pushing de la orina sobre el sistema renal causa sobre todo thinning, causa afectación tanto cortical como medular. Porque ustedes tienen que pensar aumento de la presión interna, disminución de vascularidad, atrofia. Hay algo importante. Miren, cuando nosotros que estamos hablando de la secuencia de Potter, ¿de dónde que está esto? Una de las causas de la secuencia de Potter en niños es posterior urethral valves. Nosotros habíamos mencionado que el líquido amniótico era técnicamente pipí y que esa pipí constantemente está el muchachito deglutiendo y constantemente orinándola. Ese es el líquido amniótico. Usted está en el ciclo de bebé hace pipí, bebé hace pipí, bebé hace pipí. Si usted tiene posterior urethral valves, no se genera pipí de manera adecuada, aunque todo lo otro funcione. Entonces, si a usted le nace un niño que no está orinando de manera bien, que tiene secuencia de Potter, y usted le hace un ultrasound y ve su hidronefrosis ahí regada, ve su sistema calicial, aquí no está, pero era el otro, ustedes se acuerdan. El sistema calicial dilatado, miren aquí. El sistema calicial dilatado, ya, varón, secuencia de Potter, oligohidramnios, posterior urethral valves. Por último, como le dije, mujeres, nada que ver, no le pasa. Miren, vesicoureteral reflux. Vesicoureteral reflux, el nombre lo dice. Vamos a utilizar esta misma imagen. Miren el nombre, para que no se me confundan. Vésico, ureteral. No me lo confunden con vesico uretral. Uretra, uréteres. Vesicoureteral valves. Vamos a buscarle una buena imagen. Vesicoureteral reflux. Miren, normalmente nosotros tenemos acá un esfínter fisiológico que no vamos a encontrar, por supuesto. Oh, mira qué chulo. Miren aquí. Nosotros tenemos acá, donde se une vejiga con la porción distal de los uréteres, nosotros tenemos, aquí se forma una válvula fisiológica. ¿Qué sucede? Cuando hay disfunción de esta válvula, no se compartimentaliza el espacio entre uréteres y vejiga, significando que cuando la vejiga se contrae, en vez de la orina irse por la uretra, sube de nuevo por los uréteres. Y ya ustedes saben lo que pasa con eso. Aumento del riesgo de UTI, hidronefrosis, el cóctel. Lo importante es que usted sepa, según el nombre, dónde está el problema. Mira, el problema está aquí. Posterior urethral valves. Mira, está aquí. Eso es lo más importante. Saber dónde está el problema. Este sí le pasa a mujeres, este no.
Bien importante. Ñam, ñam, ñam. Escuché algo raro por ahí. ¿Qué es lo que tú dices? Yo quería compartir esto, pero yo tengo un primo que él tiene los riñones, o sea, no están retroperitoneales, pero son, o sea, está normal, sus riñones son normales, funcionan todo bien, pero están delante, o sea, como ligado con los intestinos. Tripa. Interesante. Sí, Míralo ahí, busca tu case report de una vez. Dile, primo, fírmame aquí. Fírmame aquí que te necesito. Y ya, tú tienes tu case report. Si no es que el médico ya lo hizo. bueno, él, su doctor, porque él lo descubrieron no hace mucho, porque él quería entrar en la Fuerza Aérea. Le Y encontraron cuando incidental. le encontraron eso, dijeron que no, porque si le daban un golpe, tú sabes, en el abdomen, Ahí entonces están iban a tener hablando caca ya. problemas. Sí. Pero nada, lo mejor que le pasó fue no entrar a esa porquería. Así que está bien. Porque ahí lo que va a desperdiciar su vida, aunque sea lo que le guste, lamentablemente. Allá, ¿verdad? Si estamos hablando de allá. Porque ahí uno no va para parte, comentándolo mucho. Nada, tú sabes. Dile, primo, necesito tu ayuda para crecer como un profesional. Dame tu documento y fírmame ahí, dame un release of information y fírmame ¿cómo que le llaman? Inform consent. Ya, déjame utilizar. Está interesante eso. Fisiología. De glomérulo, estamos hartos de glomérulo. Miren, ahora, ¿qué tenemos que saber de aquí? Sus partes anatómicas. Arteriola eferente, o sea que es la que trae sangre. Arteriola eferente, o sea, la que saca sangre. Ya. Afluente, eferente. Qué importante que conozcan acá. Vamos a hablar ahorita de la célula de Mesangius, sus diferentes respuestas dependiendo de diferentes estados. Vamos a hablar de la importancia del basal membrane. Vamos a hablar de los podocitos y de sus patologías bien chulas. Vamos a hablar, bueno, es más como referencia, no conozco patología de aquí, aunque tienen que haber. Cápsula de Bowman. Aquí adentro nosotros lo que vamos a encontrar es lo que le llaman, ¿cómo que le llaman eso? El lecho de capilares. Y la idea de la función renal general es lo siguiente. Por aquí entra sangre, entra al glomérulo, que son estas estructuras redonditas. La sangre cuando pasa por aquí, filtra sustancias menos proteínas ni células. Posteriormente salga la sangre aquí filtrada. Aquí se filtra todo lo bueno y todo lo malo, pero más lo malo que lo bueno. Ya cuando hablemos del sistema de tubular, vamos a hablar de qué pasa con lo bueno y qué pasa con lo malo. Tienen que conocer los vasos. Vamos ahorita a mencionar los llamados vasos rectos, que son importantes para nosotros. Y tienen que saber que aquí sale el sistema de túbulos. Nosotros vamos a mencionar en un momento que está túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, como ven acá, tiene una conexión con la arteriola aferente, formando la llamada mácula densa. Y como ven acá, conectando a los dos están las células justaglomerulares, bien importantes. Bien importante. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. De aquí lo más importante, si ustedes me preguntan a mí, es entender cómo más o menos es el sistema. Mira, el sistema de irrigación es bien parecido al de los nódulos linfáticos. Lo que ustedes tienen que saber es que entra por aquí, por el ilio, va a corteza y después baja sistema venoso. Ya. Si ustedes me preguntan, ¿cómo qué sería importante de aquí recordar? Las arterias arcuatas. Las arterias arcuatas, como ustedes ven, son las que se encargan principalmente de irrigación a la corteza. Bien importante. Y ya.
Y estos vasos que ustedes ven aquí alrededor de, sobre todo, la lanza de Henle, se llaman vasas rectas. Importante. Ya después todo lo otro es cositas. El curso de los uréteres, por supuesto, son importantes sabérselos, sus relaciones, cada segmento, a quién da irrigación, eso es bien importante, porque cuando se habla de trasplantes, sobre todo, puede suceder necrosis de diferentes segmentos de los uréteres y suelen como preguntar de que, mira, trasplantaron y hubo necrosis del segmento proximal del uréter o del segmento distal. ¿Qué elemento vascular se encarga de irrigar esta área? Ya. Lo otro es esto que está aquí, que es bien importante dentro de las relaciones anatómicas, y es, miren, cada vez que ustedes tengan una mujer que le digan que entró a algún tipo de cirugía uterina y posteriormente a eso o desarrolló dolor en alguno de los flancos o que disminuyó su capacidad de orinar, piense en que cuando estaban ligando la arteria uterina, miren lo que pasa por detrás, uréter. A veces sin querer, ligando a la arteria uterina, ligan también el uréter y ya ustedes saben, hidronefrosis. Ya, eso es lo importante. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. Compartimento de fluidos. Miren. Déjame ver algo. No los veo aquí, pero yo les voy a mandar unos charts que tengo por ahí donde se utilizan, donde hay preguntas que se derivan de este tipo de chart. Este chart es importante. Miren, ¿qué es lo más importante de acá? Lo más importante de acá es que usted sepa las subdivisiones y la cantidad de agua según los compartimentos que hay en el cuerpo. Sencillamente eso. Lo que ustedes están viendo aquí es que si una persona de 70 kilogramos, lo clásico, ¿verdad? De Gaito en fisiología, que el 60% de su peso es agua. Entonces, el 60% de 70 kilogramos son 42 kilogramos. 42 kilogramos es equivalente a litro. Entonces, nosotros tenemos 42 litros de agua. Una persona, ¿verdad? De 70 kilogramos. Este porcentaje de agua tienen que saber que varía dependiendo de sexo, edad e índice de masa corporal. Mientras más viejo, menos agua. Mientras más obeso, menos agua. Ya, sencillo. Lo que tienen que saber nuevamente son las fracciones, cómo se dividen esos 42 litros, estos 42 kilogramos de agua, o sea, estos 42 litros en los diferentes compartimentos. Como ustedes ven acá, nosotros tenemos 3 compartimentos mayores. Está el intersticial, el plasma sanguíneo y el compartimento intracelular, que es, como ustedes ven, el mayor. El mayor. Tienen que saber que este chart es importante porque nos permite a nosotros representar los movimientos de agua. Por ejemplo, plasma. Vamos a decir que ahora el plasma se vuelve, por cualquier razón, hipertónico. Ya nosotros sabemos que eso jala agua del intersticio y que jala agua de las células que se encuentran circundantes, causando disminución de estos volúmenes y aumento del afectado. Lo mismo pasa o los mismos efectos pueden encontrarlo cuando hablan de modificaciones de osmolaridad de manera general. Aumento, disminución de osmolaridad. Como le dije, hay unos charts por ahí. Se los voy a ir mandando. Donde se aprecia un poquito mejor eso. De manera indirecta hemos hablado de osmolaridad, más o menos que es lo normal. Ustedes saben lo clásico, los 295 miliosmol por kilogramo, más o menos 10. Ya, parece que eso es lo más importante de aquí, más que nada.
Miren, nosotros mencionamos hace un momentito acá de que todo lo que lleva, toda la sangre que lleva por aquí se filtraba en el glomérulo. O sea, se filtraban sus elementos, sustancias, menos RBCs, o sea, menos células y menos proteínas. Entonces, ¿qué le da la selectividad? A que se filtren algunas cosas, pero otras no. Pues uno de los elementos principales, hay varios componentes, pero uno de los elementos principales y determinantes es la barrera de filtración. La barrera de filtración está compuesta por tres elementos. Primero, los capilares son fenestrados. Fenestras es estos. Usted tiene un capilar. Vamos a ponerlo así. Usted tiene un segmento un capilar, segmento vascular. Eso es fenestras. Fenestras son pequeños hoyitos que hay en la distribución longitudinal de este asunto. Ya. Eso es lo que es fenestra. Entonces, lo primero es que en los capilares, estos capilares que están aquí, están fenestrados, aunque aquí no esté representado, están fenestrados, tienen hoyitos que dejan pasar cosas. Ahora, ya nosotros sabemos cómo las cosas pasan de la sangre al sistema de filtración, pero no cómo seleccionamos. Mencionamos la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular lo que permite es selectividad, sobre todo de proteínas. Tienen que saber que la carga neta de la membrana basal glomerular es negativa y en general las proteínas plasmáticas tienen carga negativa, entonces se repelen. Entonces la membrana basal glomerular no permite que se filtren proteínas por un efecto de cargas. Tercero, tenemos los podocitos. Ahorita aquí nosotros vimos estas células que estaban acá. Estas células, como ustedes ven, miren, entre un podocito, yo le llamo pollocito, pero miren aquí, podocito, podocito, podocito. Donde quiera que eso esté ubicado, no pasa nada por ahí. Solamente pasa entre las áreas que quedan entre los podocitos. Entonces, tenemos, en pocas palabras o en resumen, un sistema de capilares que nos deja pasar sustancias, que nos deja pasar sustancias. Tenemos una barrera química con la membrana basal glomerular y tenemos una barrera que es mecánica. Aquí no me pasa nada a menos que sean sustancias bien pequeñas. Bien pequeñas. Como ustedes están viendo aquí, el espacio que hay entre las fenestras es de 100 nanómetros, pero el espacio que hay entre los podocitos es de 4 a 5 nanómetros. Es una barrera mecánica. Y así es que se compone el sistema de filtración, la barrera del sistema de filtración. Bien importante, porque lo que permite que solamente salga lo que tiene que salir. Fórmula memoria. Aquí hay cosas, ¿verdad? Hay cositas. Miren. Pero vamos primero a ver los otros conceptos, ¿verdad? Para entender bien qué es eso de clearance, qué es filtración, y luego hablamos de lo que significa aclaramiento. Miren, glomerular filtration rate. ¿Qué es importante que sepan acá? Vamos a agarrar esto. Glomerular filtration rate o fracción de filtración glomerular. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Esto es una curva un poquito diferente a la que nosotros hemos visto hasta ahora. Es una curva que demuestra lo siguiente. La mayoría de las que nosotros hemos visto han sido así. O la de enzimas, que era así. Pero con esta estructura no hemos visto uno.
Entonces, lo que esto significa es que a medida que va cayendo la filtración, la tasa de filtración glomerular, va aumentando la creatinina. Pero la relación que existe entre ambas no es directamente proporcional, sino exponencial. ¿Qué significa eso? Miren, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerlo de 100. Miren, los niveles de creatinina en plasma, cuando la filtración glomerular es 100, debería ser 1. Cuando la filtración glomerular cae a la mitad, ¿cuál es el nivel de creatinina? 3. Entonces no es directamente proporcional. Porque si nosotros disminuimos de 100 a 50, en vez de 1 debería ser 2, pero no, es 3. Y a medida que se va bajando, la filtración empeora esto. O sea, que un salto de 6 a 8 indica que el riñón ha empeorado más que de 1 a 6, por ejemplo, para que tengan una idea. Mientras más alta está la creatinina, cada uno de los cambios de unidades significa daño mayor. Eso es como lo mismo. O sea, hay una categoría que clasifica la insuficiencia renal crónica. Es lo mismo, como un ejemplo, G1, G2, G3A, No, G3B. eso dependiendo de la tasa de filtración y de otras cosas. Lo que esto significa es que si tú tienes una gente que se está descompensando de manera renal, si subió primero de 1 a 4, vamos a decir que el daño, para ponerle un nombre, fue un daño del 30%, del 1 a 4. O sea, 3 unidades equivalieron a un daño de 30%. Ahora, imagínate que del 6 al 8, el daño fue en 2 unidades solamente, el aumento del daño fue 70%. Tú dices, venga, ¿qué está lo que era? Pues eso es lo que se refiere con una relación exponencial a medida que baja la tasa de filtración en relación a los niveles de creatinina. Es que mientras más alto están los niveles de creatina, mientras para tú pasar de una unidad a otra, el daño tiene que ser mucho mayor. O sea, es un indicador de daño severo. Es como que yo te diga, mira, un stroke tipo 1 hace que te duela la cabeza. Un stroke tipo 2, tú te mueres. Dice, coño, pero yo nada más me moví uno. Como, ¿por qué el cambio es tan drástico? Pues eso es lo mismo que pasa aquí. A medida que tú bajas, a medida que aumenta la creatinina, no es lo mismo un movimiento de 6 a 7 que de 1 a 2. El daño que se requiere para que aumente en una unidad, una sola unidad, cuando hay mucha creatinina, es un daño mucho mayor que el que se necesita al inicio, en pocas palabras. Fórmula. Esta fórmula no la necesitan. Esta fórmula ya nosotros la conocemos. ¿Dónde fue que vimos esta fórmula? En cardio, ¿no fue? Resistencia Muscular periférica, ajá. sí, algo así. Rueden durísimo. Claro que no. Un fármaco. Eso fue en cardio. No. La vimos en cardio, pero ¿en qué tema? ¿Qué es lo que dice esa fórmula? ¿Qué es lo que establece? Oh, ya, Ah, la presión oncótica y la presión, ¿no era? La pregunta es, ¿qué indica esa fórmula? No cuáles son sus componentes. Lo que indica esa fórmula es cuál es el movimiento neto de agua, si va para adentro o va para afuera. sí, donde ocurre el intercambio. Rueden durísimo. ¿Para dónde va? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que las presiones, igual que como nosotros vimos en cardio, que aquí hay una presión hidrostática, hay una presión oncótica y aquí una presión hidrostática y una presión hidroncótica. Y que la diferencia entre ambas lo que va a determinar es cuánto se filtra.
¿Por qué eso es importante? Porque si usted tiene otra opción aquí, ¿qué pasa con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman? Aumenta. Por ende, la filtración disminuye. Porque la presión hidrostática dijimos que es lo que trata de sacar. Ya eso lo hablamos. Lo que hace esa fórmula es que nos expresa a nosotros. Esa es la misma fórmula que nosotros vimos en cardio cuando hablábamos de presión osmótica hidrostática y definíamos hacia dónde se movía el líquido dependiendo de las presiones. Eso es lo mismo que lo mismo que vimos, pero aplicado a renal. Y son los mismos conceptos. La diferencia es que ahora los espacios, en vez de ser vascular e intersticio, es capilar y cápsula de Bowman. Sencillo como eso. Esto no nos interesa a nosotros tampoco. Las cosas que yo estoy diciendo que no nos interesan es porque literalmente, o sea, nada que ver. Ok. Mire, filtración. El riñón tiene varias funciones. La función principal es filtración. Ya nosotros sabemos que filtración es sacar. Miren acá. Miren aquí lo que yo le dije. La diferencia entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas es lo que determina cuánto se filtra. ¿Ya? Sencillamente eso. Mírenlo ahí. Ya nosotros le explicamos eso. Y ahí está más que bien representado. No, ¿y qué es lo otro que ustedes tienen que ver aquí? Esta fórmula sí es importante. Filtration fraction. Filtration fraction, aquí lo normal es el 20%, y como ustedes ven es una división entre el GFR, el glomerular filtration rate, lo que se filtra aquí, entre la cantidad de sangre que llega. Ya. Lo que eso quiere decir es que de toda la sangre que llega, lo normal es que se filtre el 20% de la sangre por cada vez que fluye por esta área. Ya. Esta fórmula no es importante. ¿Qué otra cosa ustedes tienen que saber? ¿Cuáles son los factores que modifican principalmente el renal plasma flow? La cantidad de sangre que llega. Si usted constriñe aquí, aumenta la resistencia de ir para atrás, disminuye el flujo. Si usted vasodilata aquí, quita resistencia, aumenta el flujo. Ya. No le menciono los fármacos porque ahora mismo no son nuestro interés. Miren aquí nuevamente, cálculo de filtración. Lo mismo, lo que determina, por ejemplo aquí, que se filtra, el cálculo de las presiones. Lo que determina acá, que se reabsorbe, cálculo. Entonces, aquí nosotros tenemos un buen resumen de las funciones del riñón. Filtrar sangre, reabsorber algunos componentes, como dijimos, aquí se filtra glucosa, aquí se filtra bicarbonato, aquí se filtra sodio, potasio, cloro, magnesio, manganeso, cosas que son buenas, se reabsorben. Ahora, hay otras que también se secretan. Entonces, el sistema renal en general se encarga de filtrar algunas sustancias, secretar otras generalmente tóxicas, reabsorber las positivas y posteriormente excretarlo en forma de orina. Son los 4 elementos de la función renal. Miren aquí. Esto que nosotros tenemos aquí es sencillamente el efecto que tiene. Vamos a usar esta imagen. Vamos a coger esta. Lo que ustedes tienen aquí es sencillamente una representación de aquí. Miren acá. Lo que ustedes tienen aquí es una representación de los cambios que se desarrollan dependiendo de qué cambia acá. Por ejemplo, como le mencioné ahorita, vamos a comenzar, vamos a poner esta de ejemplo. Constricción de la arteriola aferente, o sea, esta. Si nosotros causamos bajo su constricción, significa que llega menos sangre. Si llega menos sangre, disminuye el renal plasma flow.
Si el RINA Plasma Flow es lo que determina el GFR, pues también disminuye. Ahora, el filtration fraction, como nosotros vimos, es una división entre ambas. Y si ambas disminuyen, el filtration fraction se queda igual. O sea, ¿entienden eso? Tiene sentido, ¿verdad? No, yo no entendí. Sí. Mira, sencillo. El GFR. El GFR es la fracción glomerular de filtración. Esto es la cantidad de sustancia, de sangre, de plasma que se filtra. Eso es GFR. ¿Cuánto se filtra? El renal plasma flow, el nombre lo dice, es la cantidad de sangre que llega al riñón, aquí al glomérulo. Entonces nosotros mencionamos hace un momento que la fracción de filtración es GFR entre renal plasma flow y que lo normal es 20%, significando eso que el 20% de la, vamos a decir que aquí se está mandando constantemente 100 mililitros de sangre. De esos 100 mililitros de sangre, según esta fórmula, el filtration fraction, aquí por cada 100 se filtran 20, por ende salen 80. Bien. Sí, ahora sí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes vasoconstricción del aferente, eso aumenta la resistencia. Si hay aumento de resistencia, menos sangre llega. Entonces vamos a suponer que ahora tú tienes aquí vasoconstricción y en vez de llegarte 100, vamos a decir que te llegan 80. Como aquí están llegando 80 ahora, lo que se va a filtrar es el 20% igual. Y el 20% de 80, creo que 20. Entonces, no puede ser 20. Ahora digo, 80 por 0.2, 16. Ok. Entonces, ahora, en vez de filtrarse 20, se filtra 16. Por ende, ahora aquí al eferente, lo que sale, en vez de llegar a 80, llegan 64. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo constriño aquí, llega menos sangre, ya lo sabemos. Se filtra menos por eso, aunque es la misma fracción, y sale menos sangre. Eso es lo que estamos viendo aquí. Se filtra menos, llega menos sangre, pero el filtration fraction se mantiene igual, porque al final yo estoy filtrando el mismo 20%. ¿Entiende ahora? ¿Qué es lo que es? Sí, muy bien. Bien, excelente. Entonces, como ustedes ven, esto se ve como medio raro, pero es sencillamente buscando la lógica detrás de esto. Y lo mismo tiene que hacer con lo contrario, aunque aquí no lo diga. Quite constricción y ponga vasodilatación. Aumenta el GFR, aumenta el renal plasma flow. ¿Qué pasa con el filtration fraction? Se queda igual. Bien. Otro ejemplo. Efferent arterial constriction. Vamos a decir que causamos constricción aquí ahora. Cuando usted causa constricción acá, la resistencia de ahí para atrás aumenta. Si aumenta la resistencia, ¿cuál va a ser el efecto? O sea, de aquí para allá aumenta la resistencia. Primero, va a comenzar a llegar menos sangre porque hay más resistencia. Entonces disminuye el renal plasma flow. Segundo, ¿cuál es el efecto que tiene aumentar la resistencia a la presión hidrostática aquí? Aquí. Sacar más. Va a haber más porque tú estás aumentando la resistencia. Aumenta la presión hidrostática. Si aumenta la presión hidrostática, ¿qué pasa con el GFR? Tú aumentas la cantidad de filtrado que sale. Entonces aumentas el GFR, el filtrado. Entonces, cuando sacas el filtration fraction, ¿qué es lo que tú ves? Que aumenta el filtration fraction. ¿Por qué? Porque hay GFR entre renal plasma flow. Si tú estás disminuyendo el renal plasma flow y estás aumentando el GFR, ¿cómo te va a dar el resultado? Aumentado. Vamos a ponerle nombre. GFR, vamos a decir que es 2 entre 1. Eso es igual a 2, lo normal. Si nosotros ahora causamos aumento del GFR, o sea, 3 entre, y disminuimos el renal plasma flow, como vimos acá, sería entre 0.5. ¿Cuánto da eso? No sé, pero da más que esto. Sería de hecho 6.
porque es, vamos a ver si no estoy equivocado. La matemática no es lo mío. No, es 3 entre 0.5. 6. Ah, mira qué bien. 6, da más. Mírenlo ahí. Eso es lo que estamos viendo. Un efecto modificó la cantidad de sangre que llega, modificó la presión hidrostática y por ende modificó también el filtration fraction. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿entienden esto? Sí, ahora sí. Entonces, lo que ustedes van a hacer con cada uno de estos señores es ir modificando. Por ejemplo, aquí lo que dice, aumento de proteínas en plasma, aumenta la oncótica. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el efecto que tiene aumentar la presión oncótica sobre el filtrado, Sofi? Que entra más. Si hay un aumento de la presión oncótica. Ajá, aquí. O sea, hay una. Ay, mi madre. Si ¿Qué es lo que aumenta. hace la presión oncótica, Sofi? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace la presión oncótica normalmente? Impide que salga agua. ¿Por O cuál es sea, la respuesta? ¿Cuál es el efecto sobre el filtrado? aumenta, ¿no? ¿Qué es el filtrado? La cantidad de agua que sale de aquí, de Lo que líquido, de plasma. Entonces, si aumenta la oncótica aquí, sale menos, se filtra menos, porque se mantiene más aquí, hay más proteína. Ajá, exactamente. Oncótica de proteína. ¿Cómo? Sí. Nada, eso es uno. Albúmeno. La proteína que sea para motivos prácticos. Entonces ya, eso es lo que ustedes van a hacer aquí, sencillo. No es algo que tiene ciencia, es algo que aplicar. Eso es lo que es fisiología. Ustedes agarrar un concepto, saber de qué se trata, entender lo que pasa en el sistema y de ahí para adelante, disparate. Fórmulas no nos interesan ahora mismo. Dios mío, pues esto es medio sidoso. Miren, aquí lo que vemos es lo que quieren representar es algo básico en la función renal llamado Splay phenomenon. Miren qué es lo que nosotros vemos aquí. Aquí nosotros tenemos representada la velocidad a la que funciona el transporte de glucosa en el riñón. Y aquí nosotros tenemos las concentraciones de plasma en sangre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? A medida que aumentan las concentraciones de glucosa en plasma, en sangre, ¿verdad? En sangre, así comienza a aumentarse la reabsorción de glucosa en el riñón. No deja que se filtre. ¿Qué sucede? Miren lo que sucede aquí. En la primera parte, a medida que, mientras esto aumenta la reabsorción, la velocidad de los transportes renales. Esto es directamente proporcional. Ahora miren lo que pasa aquí. Llega un momento donde se forma el splay phenomenon, donde se pierde la proporcionalidad directa, sino que hay una curvatura. ¿Qué es lo que causa esto? Que a medida que usted va aumentando la velocidad a la que usted puede transportar, reabsorber sangre, que ya son sangre, glucosa, que ya ustedes saben que es a transportadores, nosotros nos acercamos a la Vmax. La Vmax es la cantidad máxima por unidad de tiempo que puede reabsorber un transportador. Lo que esto nos representa es que se están saturando los transportadores. Hay tanta glucosa que es que ya se está acumulando aquí más glucosa que la que se puede transportar por unidad de tiempo. Luego nosotros tenemos esta región de aquí que es como la Vmax, igualito que la Vmax. Donde significa que ya de aquí a acá todos los transportadores de glucosa del riñón están saturados. Por eso que ustedes ven que la reabsorción no continúa. Ahora, si la glucosa plasmática sigue subiendo,
como pasa en los diabéticos, ¿qué va a pasar? Que luego de que se alcanza la capacidad máxima de reabsorción renal por sus transportadores, si se sigue filtrando glucosa, pues comienza a aparecer en orina. Sencillamente eso. ¿Estamos claros? Hello, pregunto. ¿Estamos claros? Bueno, ahí, por lo menos de mi parte. No se preocupen. Esto cuando se trata de gráfica medio salvaje, ya por lo menos ustedes tienen una idea. Vamos a hacer la técnica que hicimos con la vía nigroestriada. Ustedes tienen ahí más o menos una idea general de qué es lo que está sucediendo, lo revisan. Cualquier cosa mañana revisamos. Pero ya tienen más o menos con qué manejar. Lo mismo aquí. Lo mismo con esto. Entonces revisan y si hay algo que no entiendan aquí, pues sencillamente preguntan. Porque como le había mencionado, lo bueno de fisiología es eso, que usted como que se aprende las normativas básicas y de ahí en adelante ya no tiene que estar memorizando. Sencillamente eso, sino aplicar. Aunque no los mencionamos directamente, porque yo me imagino que ya eso está claro. Si hablamos de transportadores renales de glucosa, nos estamos refiriendo a los SGLT2. El 1 lo vimos en gastrointestinal. Y cuando hablamos de gastrointestinal en bioquímica, le dije, miren, el 2 lo vamos a ver en renal. Mírenlo ahí. Es el que permite la reabsorción. En pocas palabras, esto que vimos aquí. La glucosa que se filtró se reabsorbe. Si no se reabsorbe lo suficiente, aparece en orina. ¿Ya? ¿De qué va a depender esto? De cuánta glucosa se filtre y de la capacidad de los transportadores, que en este caso es SGLT2. Sencillo como eso. Ñam, ñam, ñam. SIDA. Ñam, 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 ñam. Lamentablemente todo lo que tiene muchas aplicaciones. Déjame ver. Muchas aplicaciones farmacológicas. Miren. Vi algo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Oye, ahora. Hombre. Miren. Esta parte de aquí realmente, como ven, es sencillamente para representar cuáles son las diferentes dianas farmacológicas de cada segmento. Que si a mí me interesa que sepan cuáles son los procesos generales que ocurren en cada uno de los segmentos. Qué se absorbe en cada segmento y qué no se absorbe y qué pasa y que me integren. Por ejemplo, aquí, tuve contornado proximal, que aparte de lo que ustedes están viendo acá, me integren lo que ya hemos visto en endocrino. Tuve contornado proximal, 1-alfa-hidroxilasa, activación del vitamin D, el efecto que tenía directamente PTH. Eso es importante. Y como ustedes ven acá, realmente no hay, fuera de los fármacos, nuevamente, no tenemos mucho que hablar. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Miren aquí el SGLT2. Tienen que saber que en el tubo contornado proximal es el área del riñón completo, del sistema completo tubular, donde se reabsorbe la mayor cantidad de glucosa. Ya, eso es lo que ustedes están viendo ahí. En ningún otro segmento de aquí usted va a ver glucosa. Usted va a ver de todo menos glucosa. Lo otro. El túbulo contornado proximal es la región donde más usted va a ver que ocurre reabsorción de bicarbonato. Mírenlo acá. ¿Cómo se reabsorbe el bicarbonato? A través de este ciclo que usted está viendo aquí, donde interviene una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Como ustedes ven ahí, la anhidrasa carbónica es sencillamente una enzima que
es bidireccional como la lactato deshidrogenasa. Pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Comenzando, ¿verdad?, por el lumen tubular. Este tubular, esta es la parte interna, la basal. Entonces, nosotros vemos que tú puedes filtrar bicarbonato. Esto se filtró desde la sangre. Tú puedes agarrar el bicarbonato, pegarle un hidrogenión. Al fin y al cabo, esto es una base. La base coge en ácido, se transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico, a través de la carbonic anhydrase, se puede convertir en CO2 y en agua. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que el agua pasa, el CO2 es un gas que tiene características liposolubles. Ya nosotros sabemos que las sustancias liposolubles, sobre todo si son pequeñas, traspasan la membrana. El agua tiene sus acuaporinas, pasa también libremente. Cuando entra a las células del tubo contenedor proximal, la carbonic anhydrase interna vuelve y une a estas dos sustancias. Aquí las separó, aquí las unió. Cuando las une, ¿qué sucede? Nuevamente las convierte en hidrogenión y bicarbonato. El bicarbonato, como ven acá, a través de un cotransportador con sodio, lo reabsorbe. Esto que está pasando aquí. Miren eso. Las células del túbulo contorneado proximal están mandando para acá, para el remanente del eferente y luego a circulación sistémica, bicarbonato. Lo mismo que pasó con el sodio. Con glucosa. Mírenlo acá. Miren acá. Glucosa al final. Glucosa para acá. Glucosa la pasa por aquí. Aquí. Reabsorbemos bicarbonato. Lo manda para acá. Aquí. A reabsorber. Lo bueno que se filtró, lo reabsorbemos. Ya. Lo otro que usted está viendo aquí son de una farmacológica. Miren, por ejemplo, si usted tiene entonces una alcalosis metabólica, donde usted tiene mucho bicarbonato, si usted hace acetazolamida, usted disminuye la reabsorción de bicarbonato. Ya, mecanismo de acción. ¿Entendieron esto? O sea, están ubicados con esto. Más o menos. Bueno, vamos a... Más o menos, sí. Pero ¿cómo que más o menos? ¿Cómo así? ¿Qué no entendieron? Esa sería la Eso pregunta. hay que leerlo mucho. No se Claro entendió. que no. Se entendió, pero que, o sea, se entendió. Es que Pero lo que está aquí es lo que hay. O sea, no hay más nada. Lo que quizá, bueno, yo podría interpretar, tenemos que aprendernos. O sea, por ejemplo, hay algo que, la pregunta mía sería, ¿hay algo que no entendieron de aquí? Yo entendí. El lío es que, por ejemplo, si tú me lo preguntas, es como tú dices, hay que Exacto. aprendérselo. Exacto. Pero yo entendí que exacto. la explicación quedó clara. Ahora, si tú me haces una pregunta, quizás yo no te la sepa y que responde así full. Porque No, yo ahora mismo no estoy haciendo ni siquiera preguntas por eso, porque yo entiendo que primero lo que hay que hacer aquí es buscar sentido y luego uno se siente y solo aprende. Y ahí en adelante uno hace ciencia. Por eso fue que le dije, ni siquiera vamos a hablar de fármacos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender como es lo normal. Oye, lo que yo quiero saber realmente es si ustedes tienen ahora la capacidad de organizar esto, de saber qué es lo que pasa y de conectar esto con acá reabsorción, si están ubicados. Esa es la pregunta. yo creo que sí. Está bien, no se preocupen. Cuando ustedes revisen. Déjame ese tema, que yo se lo voy a dar mañana. Está bien. No tengo Mentira. problema, con todo gusto. Con todo el gusto. No, pero que este tema es fácil, porque que lo que está ahí es lo que es. No hay más cosas atrás. O sea, Yo lo leí ese tema, yo lo leí, sí. Yo tengo que sentarme como a desmenuzarlo, porque yo tengo mucho tiempo que no veía eso y tengo que otra vez como darle para atrás. Bueno, Yo quiero saber qué es difícil para Yolanda. Nosotros lo que hicimos aquí, eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer con cada uno de los segmentos. Es sencillamente
olvídense de los fármacos, enfóquense en lo fisiológico. Lo que ustedes tienen, lo único que ustedes tienen que ver es determinar qué es lo que pasa en cada segmento, ya. Y lo que ustedes van a ver son procesos derivados de esto, con otros señores. Sencillamente eso. Eso es lo que ustedes van a ver. No van a ver otra cosa. Por ejemplo, miren acá. Nosotros estamos viendo que en la parte ascendente de la asa de Henle, en la parte gruesa, nosotros tenemos un contransportador, el sodio, potasio, 2-cloro, el clásico inhibidor de furosemida. Ya. Sencillamente eso. Claro, hay procesos alternos. Cuando ustedes revisen aquí, le va a decir que el gradiente que se genera promueve la salida de potasio. Y le va a decir también de que la acumulación de cloro también genera un gradiente que va a facilitar su absorción. Le va a decir también que la absorción de estos elementos crea un gradiente no electroquímico, sino osmótico, y que comienza a reabsorberse agua de manera paracelular, y esa reabsorción de agua arrastra magnesio y calcio. Y lo que otra cosa que le van a decir es que por eso es que cuando uno da loop diuretics tiene que tener cuidado con el magnesio y con el calcio, puedes causar secundariamente disminución de estos ensagres, que entonces tiene que utilizarlo furosemida con cuidado en mujeres que tengan osteoporosis, personas que tengan osteoporosis, porque disminuye secundariamente la absorción del calcio. Ya, eso es lo que ustedes van a ver aquí. Entonces, es un asunto de eso, de tener más o menos un patrón general, de sentarse y ver qué sucede en cada porción tubular, para que después, cuando nos sentemos a hablar de fármacos, podamos hablar de los procesos. Es sencillamente eso. Y se ve peor de lo que es. Nuevamente, es más un asunto de eso. Y lo mismo con los aspectos patológicos. Cada uno de estos síndromes es sencillamente el disruption de alguna de estas porciones. Así que esto yo les recomendaría también dejarlo luego, revisarlo conjuntamente con los fármacos, luego de que usted entienda fisiología. Porque lo que vamos a ver, por ejemplo, miren aquí. Si ustedes vienen aquí, dicen, mire, síndrome de Fanconi. ¿Qué es lo que causa? Metabolic acidosis. Oh, entonces ustedes vienen aquí al túbulo contorneado proximal y ven como nosotros revisamos de que es una fuente importante de reabsorción de bicarbonato. Si usted no reabsorbe bicarbonato, que es una base, eso es igual a acidosis metabólica, porque está perdiendo. En vez de tú reabsorber ¿cómo se llama esto? El bicarbonato, tú lo estás perdiendo. Y estamos viendo que la utilización de este hidrogenión depende de la reabsorción del bicarbonato. Entonces, si no estamos reabsorbiendo bicarbonato, estamos perdiendo bicarbonato y acumulando hidrogeniones. Ya, ahí ustedes tienen su acidosis metabólica. Ahora, para entendernos nuevamente con eso, hay que saberse la fisiología. Por eso yo les digo, esto déjenlo con fármaco. Como ustedes ven ahí, me gusta mucho esa imagen por eso, porque te representa sencillamente cuáles son los diferentes segmentos que están afectados dependiendo de la patología en cuestión. Sencillamente son patologías que se dan secundarias a disfunción de segmentos tubulares. Miren, esta imagen de aquí es importante. Imagen de aquí es importante. Lo que ustedes están viendo acá, en pocas palabras, es lo siguiente. Normalmente, ¿cuál es la concentración de cada una de estas sustancias a medida de que avanza en el túbulo contorneado proximal? Miren, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Esta es la porción más cercana al túbulo y esta es la porción más distal del túbulo contorneado proximal. Proximal. Esta es la parte más cercana, esta es la parte más distal. Por ejemplo, imagínense que está el túbulo contorneado proximal,
que aquí en este punto usted está midiendo las concentraciones de todos estos elementos aquí y que aquí usted está midiendo la concentración de todos esos elementos aquí al final. Entonces, ¿qué es el patrón que ustedes ven? En la porción proximal, todo lo que es bueno está en altas concentraciones, pero a medida que se aleja, van disminuyendo sus concentraciones, así que se van reabsorbiendo. Todo lo bueno se reabsorbe, eso es lo que ustedes están viendo aquí. Su concentración disminuye a medida que usted se va alejando del túbulo contorneado proximal. En cambio, todo lo que usted quiere eliminar aumenta su concentración. Significa, lo que eso quiere decir es que a medida que usted avanza en el túbulo contorneado proximal, usted reabsorbe bicarbonato, absorbe aminoácidos y glucosa, los reabsorbe. Al mismo tiempo que va secretando y concentrando creatinina, paraaminoic acid, inulin, que es un medidor del GFR, urea, cloro. Y ustedes ven aquí que en todo el trayecto las concentraciones de potasio y sodio se mantienen técnicamente incambiables. Eso es lo que ustedes ven aquí. ¿Entienden? Captan. Hello. Sí. Bien. Bien. Ñam, ñam. Guay, Dios mío. Esto hay que verlo sentado. Eso lo dejamos para mañana. Esto es un poquito largo, extenso. Directa e indirectamente hemos hablado de esto. Quizá lo único que no hemos mencionado, aunque no, de hecho de esto no hemos mencionado. Eritropoyetina, secada de la mata, de esto ya nosotros hablamos en endocrino. Prostaglandinas, no hemos hablado, pero directamente, pero ya nosotros sabemos que las prostaglandinas lo que causan es vasodilatación. Y la mencionamos ahorita cuando hablábamos de los diferentes cambios que ocurren en el filtration fraction, GFR y el renal plasma flow, dependiendo de si aumentamos vasodilatación, sobre todo en la parte aferente. Que es importante que sepan, miren. El riñón, ustedes saben que se divide en dos porciones, en una corteza y en una médula. La médula se caracteriza por manejar dos cosas, bajos niveles de oxígeno y por una osmolaridad sumamente alta. La osmolaridad de la sangre normalmente es 2,95, más o menos 10. La osmolaridad de acá, de la parte medular, puede llegar a 1200, para que usted tenga una idea. Súper concentrado. 1000 osmol por kilogramo, o por litro en este caso. Es importante que sepan, como aquí hay poco oxígeno, de manera natural, nosotros entonces necesitamos mantener una vasodilatación constante. Por ende, las prostaglandinas son esenciales en la parte medular renal. Y por eso, uno de los efectos adversos de los NSAIDs, es, bueno, está eso ahí, de los NSAIDs es que pueden ocasionar fallo renal agudo. Y es porque si aquí tú quitas los NSAIDs, tú quitas la prostaglandina por los NSAIDs, quitas la vasodilatación, tú puedes promover hipoxia medular. ¿Quiénes están especialmente en riesgo de esto? Sickle cell disease patients. Sickle cell disease. Hay que tener cuidado con el uso de prostaglandinas con estos pacientes o con pacientes que están muy deshidratados o con pacientes que tienen compromiso cardiovascular, por ejemplo, congestive heart failure. No es bueno utilizar estos fármacos. O que sencillamente ya tienen CKD o que ya tienen aquí alguna afectación renal directa. Eso es bien importante de acá. Esto es pretty straightforward. Lo más que me interesan es que sepan el efecto de la dopamina a nivel renal. Tienen que saber que dependiendo de las dosis pueden tener efectos variados. Bajas dosis regularmente se comporta como un vasodilatador y altas dosis como vasoconstrictor, pero que independientemente de la dosis promueve natriuresis, o sea, promueve
Ustedes están viendo aquí. Normalmente nosotros reabsorbemos sodio por diferentes mecanismos. Si usted inhibe esos mecanismos, el sodio, en vez de reabsorberse, se elimina por orina. Eso es lo que nosotros llamamos natriuresis. Y eso es un proceso facilitado por dopamina, independiente de su secreción, o sea, del nivel. Aquí hay algunas cosas que hemos visto. En endocrino vimos aldosterona, en endocrino vimos ADH. Entonces aquí vamos a ver cosas que ya hemos visto. También vimos el efecto de la paratiroide. Lo único que aquí estamos viendo exactamente cuáles son los segmentos donde ejercen el efecto. Pero son cosas que hemos visto. Y angiotensina, dimos ahorita que lo vamos a ver mañana porque es un tema largo. Esto también nosotros lo hemos hablado. Lo único que lo hablamos en el setting de los cambios ácido-base e insulina. Recuerdan que cuando nosotros decíamos, por ejemplo, un paciente diabético, dijimos que independientemente si era tipo 1 o tipo 2, siempre debíamos de asumir que sus niveles de potasio eran bajos, aunque el nivel de potasio sérico esté elevado por el shift que ocurría de potasio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso en diabetes? Sí. Bien. ¿Se acuerdan también que dijimos que cuando se le administra insulina a un paciente diabético, sobre todo si está descompensado, por ejemplo, un diabetes mellitus tipo 1 que tiene diabetic ketoacidosis, que había que tener cuidado con los niveles de potasio cuando se le da insulina, porque la insulina bajaba los niveles de potasio en sangre y podíamos meterlo en una hipopotasemia? Ya, eso es lo que usted está viendo aquí. Eso es lo que usted está viendo aquí. ¿Cuáles son las cosas que meten, que entran el potasio del suero a células y lo contrario? Sencillamente eso. También, como estamos hablando de potasio, hay que tener en cuenta siempre los electrocardiogramas. Cuando tenemos una hipercalemia, vamos a tener una onda de la onda T elevada, y en una hipocalemia la vamos a tener aplanada y probablemente doble, como doble. Bien. Hay algunos fármacos que ahora mismo no nos interesan. Succinilcolina, digoxina, beta bloqueadores. Pero hay cosas que se caen de la mata. Rhabdomiolisis. Si te está destruyendo un reguero de células, ya sabemos que las células están llenas de potasio. Si comienza a salir, va para el suero y causa hipercalemia. En chemotherapy treatment. Tumor-lysis syndrome. Entonces, esos son los patrones que nuevamente hemos visto anteriormente. Sencillamente ahora estamos agregando otras cosas. Nuevamente los fármacos ahora mismo no nos interesan. Son los procesos que sí hemos visto. Ay, qué rico. Y no me entraba patología. Está bien. Entonces, miren, mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se van a revisar, como le dije, si se encuentran algún tipo de dificultad, sobre todo con los fundamentos. Se van a dar cuenta, como le dije, cuando lean que es el mismo patrón que vimos aquí, solamente que hay otros transportadores y otros electrolitos. Patologías, nuevamente, especialmente estas, luego de que entendamos fisiología. Mañana entonces comenzamos con esto. Renina, angiotensina, aldosterona. Esto va incluido. Abordamos un poquito de esto acá. El eje completo. Vamos a hablar del eje. Vamos a hablar de ácido base. Y luego de ácido base, entramos a renal pathology. Fíjense que le pasé por arriba esto, porque esto que ustedes están viendo aquí es sencillamente una expresión, una extensión de esto que están viendo acá, por si acaso. No, vamos a hacer, además sí, vamos a entrar de una vez a renal pathology, y cuando acabemos renal entonces, está bien, pasamos así mismo a respiratorio. Entonces nos quedamos en disturbance de electrolyte disturbance, de sodio, magnesio,
calcio y eso, ¿verdad? Si ustedes quieren leerlo y me tienen alguna pregunta, pero como yo le dije, aquí yo no tengo nada que decirle porque Ok. estos síndromes, como le dije, eso ya es después que uno maneja bien fisiología. CADH nosotros lo vimos, primary esto nosotros lo vimos ya en ¿cómo se llama? En endocrino, y todo esto que ustedes tienen aquí es sencillamente cuáles son las manifestaciones de tener, por ejemplo, mira aquí lo que tú estabas mencionando hace un momento. Lo que nosotros vamos a ver son diferentes hallazgos asociados al aumento o disminución de algunos de los electrolitos más importantes. O sea, esto es aprender solo así ya. Y asociarlo con las patologías donde hay, pues, trastornos de esto. Entonces, entramos directamente acá, que aquí sí tenemos material para cortar. Por si acaso, ajá. En los videos anteriores, o sea, el de ayer, tú no lo has subido. No, porque yo lo compartí por el grupo y Pero como a mí no me abre pero tenía que decirme. Pero ¿por dónde tú lo estás abriendo? por Google Drive. Qué raro. Bueno, No, yo lo voy a subir. Yo lo voy a subir. No hay problema. Pero tiene que decirme, porfa. Pero yo entro ahora, porque así tú sabes, estoy pendiente a eso. Déjame ver. Está bien. Voy a chequear, lo voy a subir. Ok, gracias. Pero eso te ha pasado con todos los videos, te pasó con este ahora, fue. Con el de ayer. Pues como tú una vez fui yo que cometí un error. Bueno, voy a chequear, pero igual ahorita lo voy a poner a subir. Nada, metan mano, como ustedes ven, es fisiología pura, la gran mayoría de las cosas. A partir de mañana sí vamos a hablar de patologías. Tienen que ponerle mucha atención, como ven, pero la parte buena es que al final se resume mucho a fisiología, funcionamiento. ¿Qué pasa qué pasa en cada segmento, en cada parte? Y nuevamente lo que se van a encontrar es que lo mismo que pasa en un sitio pasa en otras áreas, sencillamente lo que cambia es el transportador y los elementos que se transportan. Ya, más nada. Así que, nada, metan mano y cualquier cosa griten. En un momento, cuando acabé con el otro grupo, reservado del video, cualquier cosa escríbamelo por el grupo, eso para que no se me pase. Y nada, metan mano y disfruten Nefre. Yo les dije ayer no, de hecho, hace un tiempecito, que nefro y pulmonar son temas gruesos, pero al mismo tiempo me parece a mí, de lo personal, que son temas que tienen un muy buen beneficio y es que es pura fisiología y que tú puedes como entender de base qué es lo que está pasando a nivel fisiológico y eso hace que sea difícil al principio como de graspear el conocimiento, pero después que tú lo agarras, porquería. Bien sencillito. A diferencia de otras cosas donde tú tienes que, como un neuro, que tú tienes que aprenderte muchas cosillas y que no necesariamente tienen que tener sentido, sino que tú tienes que aprenderte la vía y ya, eso es así. Pero aquí hay fundamento y como imagino también que están sintiendo la presión de la interrelación que hay entre conceptos que vimos hace mucho y cosas que estamos viendo ahora, donde que ya si usted eso no lo dominaba, pues un problema. Pero no se preocupen que toda esa cosa son para esas cosas es que existe y funciona el enfoque de la fase dedicada. Para luego de haber identificado todo eso, usted sabe qué hacer, cómo hacerlo. Así que nada, metan mano. Cuando este esté, lo comparto y en un momentito subo el otro.